poco complejo. Ahí en la mesa lo pueden dejar. Hoy vamos a ver algo que literalmente se llaman enfermedades complejas. ¿Por qué? Porque son un poquito complejas de identificar y a veces son complejas y son múltiples genes. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver talla baja, síndromes convulsivos y desórdenes del desarrollo sexual. Entonces, para talla baja, ¿qué definimos como talla baja? Debajo de la media, ¿sí? Para su edad y sexo. Por eso es tan importante las curvas de específicamente su edad y su sexo, ¿sí? Entonces, abajo del 97 percentil. Eso quiere decir que si está en la curva, literalmente en la curva, todavía no está ahí abajo. Si está un poquito arriba de la curva, definitivamente no está ahí abajo, ¿sí? Que se mira chiquito es otra cosa, pero el ojímetro no es una medición estándar. El ojímetro me dice, aquí hay algo raro. Y la verdad no nos importa que nos manden a todas sus tallas bajas. Preferimos nosotros medirlos y decir, ¿está talla baja o no está talla baja? ¿Sí? Pero a veces nos mandan un montón de niños que son supuestamente talla baja y cuando los medimos, 25 percentil. Está chiquito, sí, pero todavía están dentro de la curva. Estamos dentro, que se quede dentro, ¿sí? Pero no son estas tallas bajas que ya pensamos hay algo patológico detrás, ¿sí? Entonces, a pesar de que la talla baja tiene una alta heredabilidad, eso quiere decir de que papás chiquitos no podemos esperar que el paciente mida 1,80, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta la altura paterna. Si tenemos papás muy altos y niño muy chiquito, ahí sí nos está diciendo hay algo raro. Pero si tenemos papás chiquitos y niño chiquito, pues ¿de dónde querían que creciera? Mágicamente, ¿sí? Mamá mide 1,40, papá mide 1,49. Esperar que mida ese niño 1,60 es imposible, ¿sí? Entonces hay que considerarlo eso, que es altamente heredable, ¿sí? Entonces el 2,3 de la población mundial tiene talla baja. En Guatemala no sabemos específicamente cuánto es talla baja, porque todos somos talla baja, ¿sí? Al doctor Cabrera le encanta mencionar este artículo donde Guatemala, las mujeres guatemaltecas crecieron 1 centímetro en 50 años. 50 años, pasaron de 1,46 a 1,47. Esa es la talla media guatemalteca, ¿sí? Entonces, aquella que es sindrómica es aquella que tiene talla baja y anomalías menores o otra anomalía mayor. Esta es considerada anomalía mayor, ¿sí? Y es cuando tenemos menores de 2,5 o 3 desviaciones estándar, menor del 5 o menor del 3%, ¿sí? Entonces tenemos entre las sindrómicas, aquellas que son causadas por síndromes ya un poquito más conocidos, como los cromosómicos que vimos la semana pasada, como Down. Turner es otro cromosómico que vamos a ver hoy porque entra entre las sexuales. Y tenemos las monogénicas, aquellas que son causadas por alteración de un solo gen. Un gen es el que está bloqueando y ese es el que me está causando la talla baja. Ojo que estas tallas bajas van a ser muy bajas, ¿sí? Está por aquí la curva y el niño está como 4 años atrás, ¿sí?
Entonces, estas son de 3 tipos, o afectan el eje hormona de crecimiento y sus IGFs, o compromisan la señalización, o ya tenemos a las displasias esqueléticas, ¿sí? Las displasias esqueléticas no me voy a meter, porque son más de 40. Creo que la última clasificación tenía 29 tipos y cada uno tenía alrededor de unos 15 a 20 subtipos. Entonces eran un montón. Si nos metemos a ver displasias esqueléticas, nos podemos tardar otros 3 meses. Entonces, hoy solo los vamos a como mencionar, existen las displasias. Pero los más comunes son las deficiencias o los que alteran el eje hormona de crecimiento y IGF, ¿sí? Entonces podemos tener varias causas. O la hormona de crecimiento no está funcionando, o su receptor no está funcionando. Ahí se acuerdan que por mucha hormona de crecimiento que esté flotando, si no tiene con qué unirse, de nada sirve, ¿sí? O porque la pituitaria no está funcionando. Y ahí ya tenemos un montón de otras cosas, no solo hormona de crecimiento, ¿sí? O tenemos hormona de crecimiento que está por ahí flotando, pero no sirve para nada, ¿sí? Es como una externa con novio nuevo. Está flotando por ahí con el celular en la mano, mensajeando y mensajeando y mensajeando y mandando dibujitos y mandando cositas. Pero la verdad es que como externa no es muy funcional. Necesitamos que se pelee la primera vez con el novio para que ya empiece a funcionar otra vez. Entonces, esa es esta hormona, eso que con el novio permanente, nunca se le va a quitar. Va a estar flotando por ahí, pero nunca va a funcionar correctamente. Entonces, aunque se una al receptor, el receptor no la reconoce y no funciona, ¿sí? Y después tenemos las insensibilidades a hormona de crecimiento o deficiencias de IGF, ¿sí? Aquí es donde entra, que ya lo vimos, Silver-Russell, ¿sí? En el síndrome de Silver-Russell, IGF-2 es el que no funciona, porque no lo está sintetizando. Entonces, su talla baja es sindrómica, gen único, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar con ese gen único? Lo pudo haber borrado, pudo haber disomía uniparental, pudo haber 3.500 cosas, pero el punto es, no funciona, ¿sí? Entonces, este es el niño típico donde la hormona de crecimiento, el receptor no funciona o no tiene receptor, ¿sí? Y vamos a empezar desde arriba para abajo. ¿Cómo está su implantación de cabello? Alta. ¿Cómo está esa frente? ¿Cómo está ese puente nasal? Plano. Y con la naricita chata, ¿sí? Las nares antevertidas, la columela es corta y la punta nasal está como bien alta, ¿sí? Su filtrum está marcadito y está relativamente corto. Y pareciera que tiene retrognatia, pero la verdad es que entre esa frente y ese puente nasal y de todo, no se le puede ver bien, ¿sí? Entonces, va a tener un tipo de enanismo, porque la talla es así súper mega baja. Su cráneo va a ser pequeño a pesar de que pareciera que tiene una mega frente, ¿sí? Lo vamos a ver y vamos a decir, este niño es macrocefálico. Entonces lo medimos micro, ¿sí? Va a tener poco cabello y va a tener obesidad, ¿sí? Y van a ser niños que estos no van a ser grandes e hipoglicémicos, estos van a ser chiquitos e hipoglicémicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la hormona de crecimiento súper alta, pero las IGFs, los factores de crecimiento de tipo insulínico, no van a existir. Y quiera que no, entonces el páncreas dice, estos actúan medio como insulina, el páncreas dice, tengo que sintetizar más insulina, entonces su glucosa se va para abajo, ¿sí? Y si los vemos, son así, chiquititos, simétricamente chiquititos, ¿sí?
brazos chiquitos, piernas chiquitas, tórax chiquita, abdomen sí va a ser globoso porque tienden a obesidad, y cabeza chiquita, ¿sí? Y si se fijan, tiene como muchas arrugas a veces en las extremidades. ¿Por qué? Porque el hueso es el corto, mientras músculo y tejido adiposo y piel y todo sí está a tamaño normal, entonces se acumula, y por eso es que parecieran como hombres Michelin, con las grandes llantas en los brazos y en las piernas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos causas sindrómicas, aquí se los dividen los dos tipos, las displasias esqueléticas, que estos van a tener un montón de otras cosas, y las sindrómicas, solo para que les quede la tabla de todas las posibles. Si se fijan, son un montón. La letra está bien chiquita, ¿sí? Pero este es el típico, donde el factor de crecimiento, la hormona de crecimiento, que es el primero que manda a crecer, no está funcionando, ¿sí? Entonces, cuando tenemos enanismos, tenemos de dos tipos. El que ya vimos, que se llama síndrome de Laron, y tenemos a otro que se le parece, ¿o no? Tiene la frente prominente, ¿sí o no? Tiene el puente nasal plano, tiene la nariz chata, levantadita, y hasta el mismo mentón que uno no sabe si tiene o no tiene microrretrognato, ¿sí? Y una cosa que me comí son las orejitas, que siempre son de implantación baja. Diferencia entre A y B, que este sí va a tener macrocefalia relativa. Se la medimos y está normal o límite superior, ¿sí? Por eso es tan importante medirlo. Pero los dos van a ser talla baja, los dos inclusive se parecen. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Por el tipo de acortamiento, ¿sí? Larón va a ser todo simétrico, todo es chiquito, el fémur es chiquito, la tibia es chiquita, el húmero es chiquito, el cúbito y el radio son chiquitos, ¿sí? Mientras que en la acondroplasia, que es el otro niño, es rizomélico, quiere decir que es proximal. Los huesos proximales son los que se van a hacer más cortos, húmeros y fémures, ¿sí? Antebrazos, longitud normal, piernas, longitud normal, ¿sí? Solo es fémur e húmero. Estos son los que tienen la macrocefalia relativa, los otros sí fijo una microcefalia. Larón va a tener la hipoglicemia, mientras acondroplasia no tiene nada metabólico, y Larón van a estar obesos, mientras que la acondroplasia, como todo es proximal, el tórax es el corto, el abdomen es el normal, ¿sí? Entonces se miran gorditos, pero no es que de verdad estén gorditos, es que el abdomen es tamaño normal y el tórax es chiquito, ¿sí? ¿Y cómo lo comprobamos? Pues medimos el esternón. Este no nos va a casar con el ombligo, pero la distancia entre xifoides y ombligo sí me va a casar entre los pezones, ¿sí? Porque el tórax es corto, no es que sea angosto, es igual de ancho de siempre. Y a nivel esquelético, el ladrón no va a tener ni papá, mientras que acondroplasia sí va a tener, ¿sí? Va a tener lordosis, así súper marcada la curva lumbar, va a tener cifosis súper marcada la curva torácica, y van a tener escoliosis. Si se fijan, hasta medio torcidito está el niño, ¿sí? Y como les dije, parecieran gorditos, pero no es que estén gorditos. Es que entre la quifosis que les está empujando el abdomen para adelante y su abdomen tamaño normal, parecieran más gorditos de lo que son, ¿sí? Y pareciera tener su macrocefalia. Pero cuando lo medimos puede ser normal o límite superior, ¿sí? Entonces, si ponemos a este niño a la par del otro niño, el otro es simétricamente gordo y chiquito. Este es asimétricamente gordo, los rodillos van a ser nada más a nivel de húmero y fémur, todo lo demás va a ser longitud normal, ¿sí?
y sus manitas sí van a tener cosas diferentes. Sus manitas van a aparecer como en tridente, a veces inclusive el dedo medio es más largo y más gordito que el resto, ¿sí? Y son niños de que no pueden agarrar bien, cerrar bien su mano porque la manita es así como gordita, ¿sí? Esos son los dos más comunes. Últimamente hemos estado viendo a por eso se los pongo. Aparentemente en San Juan Zacatepec debe estar el gen por ahí flotando y ahora está surgiendo, ¿sí? Entonces el síndrome de Seckel se caracteriza por ser un enanismo con carita de pájaro. Ya le vamos a ver la carita, ¿sí? Entonces, estos son niños chiquitos, chiquitos, chiquitos que desde intraútero el ginecólogo dice lo engordamos afuera y nunca engorda, ¿sí? A ustedes les va a sacar canas porque le están dando una super mega nutrición y el niño sigue chiquito, ¿sí? Lo único malo es de que está tan bien alimentado que es hiperactivo al máximo. Este niño llega, entra y empieza a destruir la clínica porque va a ver no sé qué y va a ver no sé cuánto y jala y tira y mueve y pone y hace de todo, ¿sí? Pueden tener un retraso mental que es variable, a veces tienen mucho retraso, a veces casi no tienen, ¿sí? Y su cara es bien angostita. Les presento a nuestro paciente índice porque él fue el primero, después vinieron otros. Y si se fijan, la naricita es así, como picuda, como que tuviera piquito, ¿sí? Su microretrognatia, su microcefalia, las orejas de implantación bajas, ¿sí? Y lo más importante, la talla baja. Ahí lo miran contra el escritorio de niños sanos. Niño tiene 4. Entonces, no, este es el grande, este es el de 7. ¿Sí? Su talla es bien bajita. Irónicamente tiene un tío que tiene lo mismo. ¿Sí? Entonces, un tío que ya tiene edad avanzada, alias no se van a morir rápido. ¿Sí? Y eso también es importante decirle a las mamás. Va a ser chiquito, pero va a vivir más que usted. Entonces, Anthony da vueltas por toda la clínica y agarra el metro y lo vuelve a poner, y agarra el metro y lo desordena y lo vuelve a poner, agarra el metro y mira cómo lo ordena y lo vuelve a poner. Es altamente inquieto, ¿sí? Pero completamente sano. Todos sus parámetros de laboratorio, todos siempre salen normal, ¿sí? Entonces, cuando la PGN nos manda a decir es que el niño está desnutrido, nada que ver, solo chiquito. Con su manita específicamente, ¿qué tiene aquí? Un pliegue transverso único porque aquí tiene el tenar, ¿sí? Si no tuviera tenar, solo sería un pliegue palmar único. No. Entonces, esas son las 3 tallas bajas sindrómicas más comunes, aparte de Turner, que ya vamos a ver, ¿sí? Pero tienen genes únicos y tienen formas fáciles de diferenciarlos. Toda talla baja le saco hormona de crecimiento, que no lo corren, ¿sí? Y las IGFs, que también no lo corren, IGF-1 y IGF-2, ¿sí? ¿Por qué? Porque así diferenciamos, ¿es un larón, es una condroplasia o es algo más? ¿Sí? Porque si todo no sale normal para la larón y acondroplasia, pues pensamos en algo más. Ahora, para síndrome convulsivo no me voy a meter mucho porque sé que el doctor Montiel le encanta dar esto, ¿sí? Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en las neonatales. ¿Por qué? Porque esas son las más difíciles y son las que más estresan. ¿Por qué? Porque tenemos un neonatito, un bebito recién salido del horno que está convulsionando y no sabemos por qué, ¿sí? Y usualmente pueden empezar desde el primer día hasta las 4 semanas de vida, ¿sí? Los 28 días. Y aparecen en 3 de cada 1000 recién nacidos. ¿Cuántos niños nacen en el Roosevelt al día?
No, como 60. Acá. Pamplona llega a más de 100. Y si sumamos ya el San Juan, como dice el doctor, ya llegamos por lo menos en unos 200, 250, aparte de todos los atendidos en casa y en todos los hospitales nacionales. Entonces, fijo, hay 3 que están convulsionando al día en Guatemala. ¿Sí? Que los identificamos es otra cosa. Y usualmente son convulsiones espontáneas recurrentes, alias estas no van a ser por fiebre. Un neonato no nace y le da fiebre a los 3 minutos. ¿Sí? Entonces tenemos causas ambientales como siempre. Nunca podemos quitar las infecciones maternas, entonces siempre existe el componente materno, hay que ver qué tiene esa mamá. Puede haber una encefalopatía hipóxico-isquémica o pueden haber alteraciones electrolíticas y quiera que no, siempre hay cubetazos, entonces puede haber una hemorragia intracraneal sin querer. ¿Sí? Pero después, cuando ya nos quitamos todas las ambientales, pues tenemos que ir a las genéticas. ¿Sí? El 60% de ellos van a ser genéticas. Y tenemos causas cromosómicas, tenemos de gen único y tenemos metabólicas, que los hacen muy amplios. ¿Sí? Las metabólicas las vamos a ver la otra semana con la doctora Sandoval. Las cromosómicas ya las vimos un poquito, son usualmente microdeleciones. Entonces, cromosómicas le vamos a pedir o un cariotipo de alto bandeo o un microrrelo, dependiendo de qué estamos pensando. Y entonces vamos a ver más que todo las de gen único hoy. Y las convulsiones neonatales se clasifican si tienen malformaciones cerebrales, los EIMs, los síndromes, y los que no son síndromes solo convulsionan por un gen específico. ¿Sí? Entonces, las malformaciones cerebrales es bien fácil. Niño que convulsiona, pues le vamos a hacer un ultra transfontanelar. ¿Sí? Y ahí vamos a ver, no tiene cuerpo calloso, no tiene septum pellucidum, no tiene lo que sea. Y por eso está convulsionando. ¿Sí? Los EIMs la otra semana, entonces hoy vamos a ver el 3 y el 4. Aquí les puse la tablita solo para que la puedan ver de las diferentes anomalías cerebrales que podemos encontrar y qué síndromes se asocian. La esquizencefalia, esta puede ser no sindrómica como puede ser sindrómica. Pero para esto ya no es ultratransfontanelar, eso ya es resonancia. ¿Sí? Pero también si tenemos un ultratransfontanelar que nos dice que le faltan estructuras, le vamos a hacer su resonancia para ver qué específicamente le falta. ¿Sí? La microcefalia igual puede ser causa de convulsiones. La holoprosencefalia obviamente me va a dar convulsiones, pero porque no se pueden comunicar entre sí las pocas neuronas que tiene. ¿Sí? Y las malformaciones de Dandy Walker, que tienen como 7.500 causas. Ahora, cromosómicas, todos los que pueden convulsionar incluyen a los Downs. Down convulsiona, les aviso, pues si no sabían. Patao convulsiona igual que Edwards. Catch 22 o The George también convulsiona. Y Wolf Hirschhorn también convulsiona. Todas estas con cariotipo normal me las cacha. ¿Sí? Y después tenemos a las neurocutáneas, que estas ya son sindrómicas. Las neurocutáneas se llaman así porque afectan el cerebro y la piel. Entonces las podríamos identificar por los hallazgos de la piel. Hallazgos como manchas café con leche, y no van a ser una mini manchita por ahí, son manchotas. ¿Sí? Específicamente en la esclerosis tuberosa tienen manchas café con leche que se le dicen en costa de Maine. Básicamente quiere decir de que son bordes muy irregulares. ¿Sí? Y van a tener máculas hipopigmentadas. Entonces parecen confeti. El niño tiene mancha oscura y después tiene mancha clara. Y las manchas claras son bien claras. ¿Sí?
Y gracias a nuestra población, que es más morenita que blanquita, se le nota re bien las manchas claras, ¿sí? Porque si les hubieran puesto limón y sacado el sol, y después como que se van borrando los melanocitos, se quedan blanquitas, ¿sí? El otro, que es súper común, aparentemente, porque hemos estado encontrando un montón, es Sturge Weber. ¿Sí? Los niños que tienen su mancha de vino porto a toda la cara, o la mitad de la cara, ¿sí? Estos niños nos van a convulsionar, ¿por qué? Porque las manchas nos están diciendo hay vasos que no deberían de estar donde están. Entonces, si los miro en la cara, los voy a tener intracraneal. Le tengo que hacer ahí sí su angioresonancia para ver cómo están esos vasos. Entonces, a veces, que es lo más común, en la frente y parte de párpados y nariz, ahí puede estar la gran mancha de vino porto. Pero puede estar más abajo, ¿sí? Punto es que tengan una gran mancha en su cara. La mancha se va a quitar. Se va a quitar en algún momento. Si la mamá lo lava y lo lava y lo lava, se le va a quitar. Ah, va, hay que decírselo a la mamá. Suena un poco obvio para nosotros, pero porque lo hemos visto, lo hemos leído. Pero para las mamás no, piensan que es una mancha, que si lo lavan suficiente se quita. ¿Sí? Entonces hay que decirle, no se va a quitar, no va a cambiar, no va a crecer, no va a disminuir, ahí se va a quedar mientras el niño crezca, va a crecer con él. ¿Sí? Y el problema es eso, hay que prepararla también porque va a convulsionar. No sé cuándo, no sé qué tan frecuente, pero va a convulsionar. ¿Sí? Y cuando hacemos sus angios, esta es una resonancia normal. Ahí se miran los vasos todos feos, ¿sí? Deberíamos de hacerle la angioresonancia para ver específicamente cómo están esos vasos. Si hay una malformación arteriovenosa, inclusive puedo conseguir que neurocirugía se la quite. ¿Sí? Otros. De gen único tenemos otros síndromes como Hopkins, Coffin Siris y Akaibi-Gutiérrez. ¿Sí? Estos sí ya son súper raros. Ahí les pongo qué otras anomalías pueden tener. La hipoplasia del quinto dígito se nos confunde porque es súper común en los chapines. La clinodactilia del quinto dedo. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Ahora, esos son los sindrómicos. Son los que le voy a contar las convulsiones y un chorro de cosas más. ¿Sí? ¿Qué pasa con los que no tienen nada, solo convulsionan? Pues ese es el problema. Si solo convulsionan, no tengo cómo tratar de encontrar cuál es la causa específica. ¿Sí? No tengo cómo limitar mis posibilidades. ¿Por qué? Porque solo convulsiona. Y a veces la mamá dice, es que tal vez pudo haber tenido fiebre. Y ahí se nos fue va, convulsionó por fiebre y lo dejan ahí. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estos van a seguir convulsionando. Sea o no por fiebre, van a seguir convulsionando. ¿Sí? Entonces aquellos que tienen canalopatías, alias canales de calcio, potasio o sodio que están alterados, esos nos van a seguir convulsionando. ¿Por qué? Porque los canales de sodio no mágicamente van a aparecer otra vez. ¿Sí? Aquellos que me actúan en la función sináptica, principalmente en la fusión de vesículas sinápticas, también no mágicamente van a aparecer vesículas funcionales. ¿Sí? Y aquellos que trabajan en la señalización celular, pues también mágicamente no van a aparecer, van a seguir convulsionando. Específicamente, que ya vamos a ver uno, que es el CSN, ¿cuál era la? No, del paciente que nos enseñó Heidi. SCN 1, creo yo. Era 1A. Ajá. Esta familia estaba bien preocupada. La primera convulsión del niño
Duró 40 minutos. ¿Cómo se le llama eso? Status epiléptico. Le metieron de todo hasta el tope y les duró como 3 días. Volvió a convulsionar 45 minutos. Y después volvió a convulsionar 45 minutos. Ya se imaginan cómo estaban esos papás. ¿Sí? Pero solo convulsionaba, no tenían nada más. Literalmente nada más. Su cabeza estaba bien, sus ojos estaban bien, el corazón estaba bien, todo nítido, ni una sola neumonía menor. Entonces, ¿qué le tocaba? Su panel. Y ahí encontraron la canalopatía, que específicamente, me lo voy a saltar un poquito, porque es Dravet, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre tanta convulsión prolongada con restricción de oxígeno, etcétera, etcétera, me va a causar que cada epilepsia haga que haya una disfunción neurológica permanente, ¿sí? Cada vez que convulsión está perdiendo neuronas y esas neuronas no regresan, ¿sí? Entonces, entre las encefalopatías epilépticas tenemos OTARA, tenemos una mioclónica y hay algunos que son focales migratorias, que lo hace todavía más difícil de identificar. ¿Por qué? Porque de repente está moviendo una manita, después está moviendo la otra, y después está moviendo el pie, y entonces lo lleva con un médico por la mano, pero la mano dejó de moverse. Y como el médico no muy le creía que se estaba moviendo la mano, entonces fue con otro. Y a ese otro se le movió un pie. Y le va a decir, pero no que se le movía la mano. Sí, pero ahora se le está moviendo el pie. Me van a decir, esta mamá se está fumando babosadas, ¿no? Y entonces va a ir con varios médicos hasta que alguien une, de primero fue una mano, después fue un pie, después fue no sé qué. Es que son focales y son migratorias. ¿Sí? Entonces, Dravet, el problema de Dravet es que ya no es neonatal, puede empezar hasta los 4 o 8 meses y puede empezar por fiebre, el primer episodio. Lo que nos va a diferenciar Dravet de otras por fiebre es el tiempo. No van a ser de convulsionó 1 minuto, van a ser de convulsionó 10, 15, 40 minutos, ¿sí? Y van empeorando. Cada vez van a durar más y van a ser más frecuentes. Y le van a poner de todo. Los impregnan con todo. Tienen carbamazepina, tienen levetiracetam, tienen carbamazepina, tienen de todo. Y nada les funciona, ¿sí? Entonces, el SNC1A es el más común, pero hay otros, por eso es de que hacemos panel, porque hay un montón de diferentes genes, ¿sí? Y cada vez que le doy carbamazepina, empeora. Cada vez que le doy la motrigina, empeora. Le doy fenitoína, que es el caballito de batalla de la emergencia. Niño convulsiona y le doy fenitoína. Va a empeorar. Mi convulsión que llegó supuestamente de 10 minutos, ahora se va a tardar 20. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo sospechamos específicamente a este? Convulsiones largas, que a veces pueden ser por fiebre, como no pueden ser por fiebre, y que cada vez que lo impregno, convulsiona más. ¿Sí? Entonces, Dravet tiene un montón de tratamientos, algunos que ya están aprobados, otros que no están aprobados, y este se volvió también el caballo de batalla de todos los que quieren legalizar la marihuana. ¿Por qué? Porque Dravet sí se dan las convulsiones con los cannabinoides. Por supuesto que no vamos a darle a fumar a un niño. Entonces existe el cannabidiol, que es un aceite que se le pone un par de gotitas en la leche y se lo toma. No tiene efectos psicodélicos. Niño no va a estar viendo colores ni oyendo olores, solo le va a quitar sus convulsiones. ¿Sí?
En Guate, ¿cuánto creen que se consigue esto? Los jardines de los... Pero el aceite ya es un poquito más difícil, ¿sí? A veces se consigue de Europa, a veces se consigue de México, pero no siempre es muy legal, ¿sí? Y lo peor es de que uno le explica a los del gobierno, a los policías, y es que no le va a dar efecto. Pero ellos siguen siendo, es cannabis, ilegal, se van al bote, ¿sí? Entonces, el aceite no se lo pueden fumar, los papás no se lo pueden robar para usar en el vape, ¿sí? Solo es consumible. Que eso también lo hace un poquito más seguro. Y de verdad que no les va a hacer ningún efecto porque todos los efectos psicodélicos se le quitan en el proceso de la formación del aceite. Por eso no puede tampoco ser aceite casero, porque en el casero no sabemos qué tanto efecto sí le pueda dar. ¿Sí? Bueno. Otros que convulsiones, que sí, cuando tenemos un niño que convulsiona y no deja de convulsionar, que queremos que tenga, son este listado. ¿Por qué? Porque todos estos sí tienen tratamiento, incluyendo la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa va a tener otras cosas, va a tener una masa intracardíaca, aparte de las convulsiones, aparte de las cosas en piel. Y lo bueno es de que sí tenemos tratamientos. Todos los demás, a veces rogamos que sea dependiente de piridoxina. ¿Por qué? Porque sin hacerle el panel, le damos un poquito de piridoxina y deja de convulsionar mágicamente. ¿Sí? Entonces, a veces en algunos hospitales ese es el protocolo. Niño chiquito que empieza a convulsionar, no tienen causa, en lugar de hacerle el panel primero, le dan un poquito de piridoxina. A ver qué pasa. O le dan un poquito de de ornitina o de ácido folínico o de todos estos que sí tienen tratamiento para ver qué pasa. ¿Sí? Si deja de convulsionar, encontramos por qué. Si no deja de convulsionar, bueno, pues panel. 12,000 pesos, más o menos. ¿Sí? Va. Ahora esto es lo trabado. Con los endógenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto sí no se nos puede pasar. Los efectos a largo plazo psicológicos son muy severos, entonces no se nos pueden pasar. ¿Sí? Y vamos a empezar con que el sexo no solo es de un tipo. Hay tres. Está el cromosómico, está el gonadal y está el fenotípico. ¿Sí? Para esto, más fácil, ahí está el dibujito. Los que son XY cromosómicos, esperemos que tengan un sexo gonadal testicular y que tengan características externas fenotípicas masculinas. ¿Sí? Y las XX, esperemos que tengan sexo gonadal ovárico y que tengan características sexuales externas femeninas. ¿Sí? Los desórdenes sexuales suceden cuando alguno de estos tres no está en orden con el resto. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar con las alteraciones de los cromosomas, después nos vamos a las gonadales y vamos a terminar con las fenotípicas. ¿Sí? Ah, la clasificación, ahí se la pongo en la tabla, es enorme. Hay causas maternas, hay causas ambientales, hay causas genéticas y hay síndromes, porque también síndromes nos lo pueden dar. ¿Sí? Y la tabla sigue. Entonces no es así de simple. Por eso es de que estas son las más trabajadas. Vamos a empezar con las cromosómicas, que ahí les pongo una tabla resumen. Estas son las alteraciones cromosómicas que podemos tener del sexo. ¿Sí? Klinefelter, que es XXY, ustedes como pediatras nunca lo van a ver. Nunca. Eso es para la MEDI, que les vaya muy bien para ustedes. Los XY nunca los van a ver. Que le vaya bien en la MEDI.
Y los triple X tampoco lo van a ver. Que le vaya bien en la mente, ¿sí? ¿Qué ven los pediatras? Turner, ¿sí? La monosomía. Y que van a ver específicamente con Turner son esto. Van a ser niñas que van a nacer relativamente bien, pero van a estar hinchaditas. Van a tener líquido en el cuello, que puede ser tan masivo como aquel que los neurocirujanos pensaron que era un encefalocele, ¿sí? Como puede ser solo un poquito de líquido de que ustedes lo apachan y no es fobia, se vuelve a reformar, ¿sí? Pero también va a tener lo que las mamás llaman los piecitos tamalitos y las manitas tamalitas, ¿sí? Y le van a sacar sangre y le sale un poquito de agua, casi que cuando le meten la aguja, ¿sí? Entonces, esos piecitos tamalitos que a las mamás les encantan, a los pediatras los estresan un poquito, porque tiene edema, es cardíaco, es renal, y le van a hacer su eco, y el eco puede decirle un FOP, tiene algo a nivel de las arterias pulmonares, pero nada que le debería estar causando edema. Cardio va a decir, le vamos a dar su seguimiento porque le vaya muy bien. Por nosotros, COE. ¿Sí? Y en nefro le van a hacer su ultra renal y puede ser que no tenga nada, como puede ser que tenga un riñón en herradura o un riñón ectópico. Y niveles de creatinina normales, nefro les va a decir, vale, vamos seguimiento por COEX, que le vaya muy bien, nosotros no causamos el edema. ¿Sí? Y la niña se va a ir a su casa para que todo el mundo la siga por COEX y nunca encontramos la causa del edema. Pues si le hacemos un cariotipo, bien fácil encontramos la causa del edema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parte del cromosoma X tiene un gen del linfedema. Y cuando le falta ese gen, hay linfedema. ¿Sí? Entonces ahí está nuestra causa. ¿Por qué tiene piecitos tamalitos y manitas tamalitas? Meses después todavía a veces, pues porque le falta un cromosoma X. ¿Sí? Idealmente aquí es donde lo cachan. ¿Sí? ¿Y qué podemos tener? El edema fetal, el higroma quístico, y si le sacamos niveles de alfa-feto, de subunidad beta, todas van a estar alteradas. ¿Sí? Y aparte de la piel redundante en el cuello, o que si fuera Down, puede tener una cardiopatía hipoplásica izquierda, que eso es lo peor. Desde que nacen ya tienen la talla baja. Ya progresivamente, ¿qué va a pasar? Las características sexuales. Esas son las que no van a aparecer. Entonces, usualmente regresan ya a edades un poquito mayores. Entonces, por aquí, como les dije, está el gen del linfedema. Cuando este se va, tenemos manitas y piecitos tamalitos. ¿Sí? Y todo el síndrome me puede dar porque desapareció el X completo o con solo perder al brazo corto del cromosoma X. Tenemos 1.5 X, igual va a aparecer Turner. ¿Sí? Y el cariotipo nos puede dar varias cosas. Nos puede dar un 45X. Todas las células que encontraron son monosomías. O nos pueden aparecer mosaicos. Eso no quiere decir que no lo voy a tratar como un Turner normal, lo voy a tratar como un Turner normal. Que sea mosaico nada más me dice que algunas células están afectadas y otras no, pero no me dice cuáles, entonces tengo que tratarlo entero. ¿Sí? Y la pregunta del millón, ¿qué es lo que pierden? ¿La X o la Y? Pues de eso depende, ¿sí? Si pierden la X y tienen un mosaico 45X, 46XX, la verdad es que no vamos a tener mucho cambio de un Turner típico, ¿sí? Ya vamos a ver en las fenotípicas qué pasa cuando son mosaicos XY, ¿sí? Y podemos tener inclusive trisomías 45X, 47XXX. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las células se dividieron mal. 2, en lugar de ser 2X, 2X, se fueron 3 para un lado y se quedó una con solo uno. ¿Sí?
Y ahí está la sintomatología de todas las Turners. ¿Qué vamos a esperar? Idealmente la cachamos por aquí con su, dislocación crónica de cadera. Crónica. No solo congénita, sino que crónica. Cadera entra y sale, y entra y sale, y entra y sale. ¿Sí? Por supuesto que ortopedia nunca le avisa a uno. Niña con manos tamalitas que se tiene dislocación de cadera. ¿Sí? Le deberíamos de mandar oftalmo porque van a tener defectos de refracción, pero a veces pueden tener otros defectos, entonces idealmente oftalmo me la revisa. ¿Sí? Tengo que ver función tiroidea, tengo que ver cómo está su desarrollo psicológico, porque puede haber cierto grado de retraso, como puede ser que no haya nada. Y ya después, usualmente cuando tienen 10 años, es cuando regresan. ¿Por qué? Porque la niña debería haber empezado a desarrollar y nunca desarrolló nada, ninguna característica secundaria. ¿Sí? A veces le llegan a la gine por la menorrea primaria, a veces le llegan con el pedia porque no tiene ninguna característica. ¿Sí? Entonces ahí depende mucho de la mamá. Pero idealmente los cachan recién saliditos del horno. ¿Sí? Niña con manos tamalitas, pensamos Turner. ¿Sí? Si es niño, pensamos Noonan. ¿Por qué? Porque es lo mismo que un Turner, solo que en masculino. Las mismas manos tamalitas, los mismos pies tamalitos, las mismas anomalías cardíacas, las mismas anomalías renales, las mismas anomalías en cuello. ¿Sí? No. Ahora, ese es el que ustedes van a ver a nivel cromosómico. Veamos a nivel gonadal. Niño que fenotípicamente lo vemos como normal, pero por alguna razón le hacen un ultrapélvico o un estudio abdominal y se dan cuenta de que las gónadas sí, no muy bien, ¿sí? Entonces la disgenesia gonadal, por definición, es cuando vamos perdiendo células germinales. Puede ser porque no se desarrollaron bien o porque nunca las tuvo para empezar, ¿sí? Y cuando son completas las disgenesias gonadales, es que tenemos todo al revés. Tenemos sexo cromosómico XX, pero desarrollo testículos. O tenemos sexo cromosómico XY y desarrollo ovarios. ¿Sí? Entonces, esa es la disgenesia gonadal completa. Pero aquí es donde tenemos a la parcial. Cuando una Turner no era Turner por completo, sino que tiene un XY. Y un Y por ahí, con solo un Y funcional, tenemos que se activa la vía de diferenciación testicular. ¿Sí? Pero no en todas las células, porque tenemos mosaico, algunas son X y algunas son XY. ¿Sí? Entonces, esta es una disgenesia parcial. Que vemos ese caos y no sabemos qué es. ¿Qué es esto? ¿Un clítoris muy grande o es un pene? No sabemos. Esto pareciera testículo. ¿Y de este lado? No hay ni siquiera saco, no tenemos nada. ¿Sí? Para lo del clítoris, pene, esa discusión, aparte de que los cirujanos pediatras se van a echar como una media hora de investigación para ver qué es, lo más fácil es, ¿dónde está la uretra? Si la uretra está por cualquier forma de esto, lo consideramos como pene. Si la uretra está en la base o inclusive separado de la base, es un clítoris muy grande. ¿Sí? Entonces la uretra es lo que nos dirige. En este caso la uretra sí estaba en la punta, ni siquiera hipospadias tenía. Y esto sí era tejido testicular. Pero cuando le van a hacer el ultra del otro lado, se encuentra lo que se llama una estría gonadal. A gonadal streak. ¿Sí?
donde ni siquiera es una gónada bien formada, circular, que no sé si es ovario o es testículo, sino que es solo como remanentes de tejido en la línea donde debería haberse formado, o ya sea una trompa de falopio o el canal inguinal, ¿sí? Problema de esas estrías gonadales, como no saben qué son, porque tienen una mezcla de células de Sertoli y ovocitos, se puede malignizar cuando recibe el estímulo hormonal equivocado, ¿sí? Entonces todas esas estrías se tienen que quitar. Y como son bebés chiquititos, pues la CP le toca, ¿sí? Porque específicamente en este caso se le sacó un cariotipo, tenía mosaico X, XY, este lado se quedó X, este lado se quedó XY. Y eventualmente, pues lo criaron como un niño, ya que sí tiene un micropene, por decirlo así, funcional. Y con las gónadas que se quedaron en su lugar, desarrolló un tumor maligno en la adolescencia, ¿sí? Por eso se quitan. Y por eso también es importante cacharlos así de chiquitos, no para que regresen ya con el megatumor y metástasis por todos lados, ¿sí? Entonces, esta es la parcial. ¿Qué creen que pasa con la completa? Genitales externos normales. ¿Cuándo lo identificamos? Como pediatras, nunca. Estos son los que llegan a las clínicas de infertilidad, porque no se pueden reproducir. ¿Por qué? Porque el cromosómico no va con el gonadal. Esos gonadas nunca van a ser células germinales muy funcionales, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes se les van a pasar absolutamente todos y no tengan pena, sabemos que se les van a pasar absolutamente todos. ¿Por qué? Fenotípicamente normales y nunca les analizamos el cromosómico. No es como que si una niña nace y le vamos a hacer cariotipo para asegurarnos que es niña, ¿sí? Entonces, por eso es de que estos son los que llegan siglos después, a los 30, 40 años, porque han tratado de quedar embarazadas las mujeres y nunca lo logran, o los hombres ya, porque su esposa nunca queda embarazada, ¿sí? Estos son los parciales, los que no se les pueden ir, ¿sí? Entonces, nuestra gónada puede ser lo que quiera, ¿sí? Quien le va a decir que se tiene que volver es los cromosomas, que es XY. El cromosoma Y tiene un gen funcional, SRY. Es el único que de verdad funciona al 100%. SRY activa la vía testicular, ¿sí? Si no se activa esa vía testicular es porque SRY o no está o no funciona, ¿sí? O porque cualquiera de sus señalizaciones siguientes, todos los genes que activa SRY tampoco funcionan. Y entonces, ¿qué se va a volver? Si no se activa la vía testicular, se va a activar la vía ovárica, ¿sí? Entonces, el cromosoma X no tiene un SRY que va a decir, fórmese el ovario, pero sí tiene genes que activan la vía de formación de ovarios, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un SRY funcional o cualquiera de sus señalizadores posteriores está sobreactivado, no se va a activar la vía ovárica, se va a activar la vía testicular porque hay un estímulo testicular, ¿sí? Y entonces ahí se va al testículo. Va. Y ahí es donde se nos cambia. Entonces, nuestro sexo gonadal ya no va con el cromosómico, ¿sí? Aquí está la tablita de cuáles los que le hacemos a aquellos que nos llegan ya de 30 a 40 años, ¿sí? ¿Qué genes les tenemos que buscar? Ahora, el problema es si tenemos testículo que va con el cromosómico o tenemos ovario que va con el cromosómico, pero el fenotípico no funciona, ¿sí? No va. Entonces tenemos dos opciones.
con las mujeres que tienen genitales externos femeninos o parcialmente femeninos, la causa más común es la hiperplasia adrenal congénita, ¿sí? Es la que vamos a ver. Y los que tienen genitales externos masculinos o un caos como el que acabamos de ver, ahí sí tenemos un montón de diferentes causas y se llaman el PAIS y el MAIS, que vamos a ver. Entonces, en el fenotípico es los que antes se les llamaban el pseudohermafroditismo, ¿sí? Cuando tenemos un XX con tejido ovárico normal y los genitales son ambiguos o inclusive masculinizados. O un XY con testículos y sus genitales externos son feminizados, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos clasificar eso? Está la escala de Prader. Entonces, la escala de Prader me dice qué es genitales normales femeninos, qué es genitales normales masculinos, y estadifica todo lo que está en el medio, ¿sí? ¿Cómo puede pasar de A para B? Y entonces, ¿cómo se quedó trabado? ¿En qué estadios se quedó trabado? ¿Sí? Y tenemos que la causa más común de que niñas tengan genitales externos virilizados es la hiperplasia adrenal congénita. Causa más común, la deficiencia de 21-hidroxilasa. ¿Sí? Entonces, tienen un exceso de andrógenos, que es lo único que pueden sintetizar. No tienen ningún otro esteroide. Entonces, no tienen hidrocortisona, no tienen cortisol. Le sacamos su cortisol y va a estar en menos 20. ¿Sí? Y el problema de ellas no es tanto los genitales ambiguos, es que hay una variante pierde sal. Y antes de que piense en sacarle el cariotipo, esta niña ya se nos peló. ¿Por qué? Porque perdió tanta sal que ahí se nos fue. ¿Sí? Entonces, a todo niño que les nazca con genitales ambiguos, le sacamos electrolitos inmediatamente. ¿Sí? Si los electrolitos están bien, pues ya pasamos en siguiente paso. Le sacamos un cariotipo, ver qué sexo es. Así. Y ya buscamos hacerle su tamizaje, porque el tamizaje neonatal se los corre, para ver la de 21-hidroxilasa. ¿Sí? Pero niño que nace con genitales ambiguos, hay que ver cómo está ese sodio, cómo está ese potasio. ¿Sí? Y hay que ponerle soluciones, porque no sé qué tanto le voy a necesitar meter. Ya después le miro que le tomen el cariotipo, que le tomen el tamizaje, etcétera. Su vía puesta. ¿Sí? Ahora los X10, tenemos 3 causas para que las gonadotropinas no nos están funcionando, ¿sí? Para que no haya ese desarrollo testicular. Entonces, o los andrógenos no funcionan, o la testosterona no se está sintetizando, o el receptor no está funcionando, ¿sí? Entonces, en la síntesis de andrógenos tenemos varias causas, la hipoplasia de células de Leydig o un defecto en la síntesis de testosterona, ¿sí? Todos estos nos pueden dar genitales ambiguos o inclusive un fenotipo femenino completo. Estos, los graves, los vamos a encontrar otra vez hasta la adolescencia porque nunca desarrollaron la ginecomastia. Le vamos a hacer un cariotipo y, uy, milagro, es XY, no es XX. ¿Sí? Ahora, el del que ustedes sí pueden ver es Smith, Lemley o Pitts, que lo que falta es esta enzima que se encarga de la vía del colesterol. A partir de esto, no se forma ni el colesterol, ni los esteroides atípicos, ni otros diferentes esteroles. Y este niño si no se mira normal. Le hacemos sus anomalías menores, va a tener más de 3. Y puede tener su sindactilia o inclusive polidactilia. ¿Sí? Y el problema es que si no sintetiza colesterol, ¿qué creen que va a pasar con este niño? No tiene colesterol. ¿Cómo va a estar su crecimiento? Talla baja, ¿por qué? Porque no tiene
¿Cómo guardar energía? Va a estar hipotónico si no tiene energía guardada. Lo poco que come lo usa inmediatamente porque no puede guardarlo, ¿sí? Entonces, Smith, Lemley, Opitz van a tener retraso del desarrollo, van a tener hipotonía severa, van a tener fotosensibilidad, lo sacan 3 minutos al sol y es una langosta, y van a tener defectos cardíacos variables, ¿sí? Aparte de sus genitales ambiguos. Entonces es niño altamente hipotónico, genitales ambiguos, lo saco al sol y está bien fregado, tiene su soplo y va a tener microcefalia fijo. A veces tienen holoprosencefalia, ¿sí? No es niño que diga, ah, sí, se mira muy normal. Estos son los genitales ambiguos que se miran raros. Y para terminar, este es el más raro, este es el CAIS. Esta es la insensibilidad completa a los andrógenos. Es XY, tiene testículos, tiene testosterona por los cielos, pero no tiene el receptor. Entonces nunca va a tener el desarrollo de sus características sexuales secundarias porque no tiene quien le inicie esa vía, ¿sí? Entonces van a llegar a la adolescencia con su ginecomastia perfecta, tienen vagina, tienen todos sus genitales externos normales, lo interno es lo que no está, ¿sí? Que a ustedes no les llegan los CAIS, a ustedes los llegan los PAIS o los MAIS, los parciales o los moderados. ¿Por qué? Porque esos son los genitales ambiguos, ¿sí? Pero solo van a tener genitales ambiguos. Y cuando les saca un panel hormonal, va a tener la testosterona alta, ¿sí? Y entonces le voy a sacar el cariotipo y va a ser XY. Ya después, tratamiento para esto sería endocrinología que le dé testosterona y cirugía que le haga todos sus genitales hacia masculino, ¿sí? Pero ojo, no le hagan la consulta a la ciru hasta tener el resultado del cariotipo. ¿Por qué? Porque la ciru si no lo va a tratar de hacer a la forma más fácil posible y a veces se van a equivocar de sexo, ¿sí? Y a los 18 años el paciente les va a llegar alegando porque lo criaron como hombre y era mujer. O lo criaron como mujer y era hombre, ¿sí? Entonces, cariotipo primero, a todo genital ambiguo, después de los electrolitos para asegurarnos que no sea una hiperplasia adrenal congénita. Y ahí ya podemos llamar a la ciru para que vayan y arreglen el caos, ¿sí? No. Esta es tabla resumen de todos los más comunes, solo también para que les quede. Si tienen genitales ambiguos, igual pueden preguntar. Literalmente, toman una foto y nos llaman. Doctores, tengo estos genitales ambiguos, ¿qué le hago? ¿Sí? Estamos para ayudarles. ¿Dudas? Yo sé que hoy era un montón. Si surgen preguntas, ya saben, me pueden escribir, me pueden llamar, lo que necesiten.